Desglose de la oración del Padre Nuestro. ¿Sabías que los primeros 100 alcohólicos le daban vida a esta oración al terminar sus reuniones? ¿Sabías que esta oración del Padre Nuestro le daban vida porque aún no existía ni literatura ni oraciones en esos momentos para la recuperación de esos primeros 100 alcohólicos? Es por ello que nos atrevemos a hacer un desglose de esta oración, recordando no entrar en ningún tipo de prejuicio, ya que vamos a hablar del desglose de cada una de las partes de esta misma y su significancia en nuestro diario vivir, ya que si analizáramos palabra por palabra, frase por frase de esta oración, pudiésemos sacar un buen extracto para nuestra manera de vivir. Y dice así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos por nuestras ofensas y aquellos que nos han ofendido. No nos hagas caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro es el más importante de todos los documentos bíblicos. Fue concebido cuidadosamente por Jesús, con ciertos fines muy precisos. Es por eso que el Padre Nuestro es la más conocida y citada de todas nuestras enseñanzas. En efecto, es el denominador común de muchas religiones. Cada una, sin excepción, usa el Padre Nuestro, siendo tal vez el único terreno en el que todas coinciden. A cada niño se le enseña el Padre Nuestro, y a todo cristiano que ora lo dice casi todos los días. Es probable que su uso exceda al de casi todas las oraciones juntas. El que trata de seguir el camino trazado por Jesús debe sin duda usar el Padre Nuestro en muchas actividades en su vida. Para llevar a cabo esto, hemos de entender que el Padre Nuestro es una totalidad orgánica cuidadosamente organizada. Muchas personas la dicen rápidamente como loros, olvidando la advertencia de Jesús de que no incurriésemos en repeticiones vanas y, por supuesto, así no es posible sacar ningún provecho de ella. La gran oración es una fórmula compacta para el desarrollo del alma. Fue compuesta con infinito cuidado para ese fin, de manera que ellos la usen regularmente comprendiéndola, experimenten un verdadero cambio en el alma. No hay más progreso que este cambio, llamado en la Biblia nacer de nuevo. Y es este cambio en el alma la única cosa que importa. La mera adquisición por la vida intelectual de conocimientos nuevos no opera cambio alguno en el alma. El Padre Nuestro está preparado especialmente para efectuar ese cambio y jamás deja de hacerlo cuando se usa regularmente. Cuando más se analiza el Padre Nuestro, tanto más maravillosa parece su construcción. Responde a la necesidad de cada persona en cualquier plano que se encuentre. No solamente ofrece un rápido desarrollo espiritual a aquellos que han avanzado lo bastante para captarlo, sino que también en un sentido superficial provee a los más sencillos y hasta los más materialistas lo que necesiten en el momento con tal de que usen la oración sinceramente. Esta oración, la más grande de todas, tiene aún otra finalidad no menos importante. Jesús previó que en el curso de los siglos su enseñanza sencilla y primitiva sería gradualmente cubierta por toda suerte de cosas exteriores que nada tienen que ver con ella. Previó que hombres que no la habían conocido, confiado, sinceramente sin duda, en su propia mente limitada, construirían teologías y sistemas doctrinales, ofuscando la simplicidad directa del mensaje espiritual y en realidad levantando una muralla entre Dios y el hombre. Él compuso la oración de tal manera que pasaría a través de las edades sin sufrir alteración. La ordenó con cierto perfecto, a fin de que no pudiese ser torcida o distorsionada.
ni adaptada a ningún sistema hecho por hombres, a fin de que llevase realmente dentro de sí todo el mensaje y que, sin embargo, no presentase en la superficie nada que pudiera atraer la atención de los que tuvieran el hábito de cambiarlo todo. Así, a través de todas las vicisitudes de los siglos de la historia, esta oración ha llegado hasta nosotros en toda su pristina pureza. La primera cosa que notamos es que la oración se divide naturalmente en 7 cláusulas. Esto es muy característica de la tradición oriental. El número 7 simboliza la perfección del alma individual, así como el número 12 simboliza la armonía de todos los miembros de un grupo. En el uso corriente encontramos muchas veces una 8ª cláusula añadida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero aunque esta es una excelente afirmación, no es verdad una parte de la oración. Las 7 cláusulas están unidas con el mayor cuidado, en perfecto orden y en secuencia, y contienen todo lo que el alma necesita para su propia vida. Consideremos la primera cláusula. Padre nuestro. Estas 2 palabras, por sí solas, constituyen un sistema de teología completo y preciso. En ella se fija clara y distintamente la naturaleza y carácter de Dios. Resumen la verdad del ser, nos dicen todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, acerca de sí mismo y acerca de su prójimo. Todo lo que a ella se añada puede ser solo una guía de comentario, pues muy bien podría oscurecerse y complicarse en el sentido verdadero del texto. Holmes dijo: toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras del Padre Nuestro, y la mayoría de nosotros nos encontramos en pleno de acuerdo con él. Notemos lo conciso y directo de la afirmación, Padre Nuestro. En una cláusula Jesús establece de una vez para siempre que la relación entre Dios y el hombre es el Padre y el Hijo. Esto quita toda la posibilidad de que Dios pueda ser ese tirano cruel e implacable que nos presentan a menudo la teología, cual déspota oriental gobernador de esclavos serviles. Sabemos bien que los padres, sean cuales fueren sus defectos en otro sentido, tratan de hacer siempre todo lo mejor que pueden por sus hijos. Desgraciadamente, existen padres crueles que proceden contra esta regla natural, pero son tan excepcionales que los periódicos los estigmatizan. Hablando de la misma verdad, Jesús dijo también: si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuán vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a quien se las pide? Y por eso empieza su oración estableciendo el carácter del pacto de Dios como Padre perfecto con sus hijos. Notemos que esta cláusula se fija en la naturaleza de Dios. Establece al mismo tiempo la naturaleza del hombre, porque si el hombre es hijo de Dios, necesariamente tiene que participar de su naturaleza, ya que la naturaleza de los hijos es invariablemente similar a la de los padres. Una ley cósmica que, de tal padre, tal hijo, no es posible para un rosal producir lirios y para una vaca dar a luz a un potrillo. La prole, pues, es que tiene que ser la misma naturaleza de los padres, y así como Dios es espíritu divino, el hombre tiene que ser esencialmente espíritu divino también. No importa si las apariencias dicen lo contrario, pero detengámonos aquí un instante y tratemos de darnos cuenta del progreso inmenso que hemos realizado al comprender la enseñanza de Jesús a este respecto. ¿No es evidente que así Él eliminó de un golpe el 90% de la vieja teología, con su Dios vengativo, sus almas predestinadas, su fuego eterno del infierno y todas las horribles creaciones concebidas por imaginaciones enfermas y atormentadas? Dios existe, y el Eterno, el Todopoderoso, el Omnipresente, es el Padre misericordioso de la humanidad. Si meditásemos este hecho lo bastante para comprender aún parcialmente lo que en verdad significa, la mayoría de nuestras dificultades se encontrarían resueltas y nuestras enfermedades desaparecerían, porque sus raíces hallan sustento en el temor, y la causa fundamental de toda dificultad es el temor. Si pudiésemos entender tan solo en parte que esta sabiduría divina es nuestro vivo y amante Padre, casi todos nuestros temores desaparecerían, y si pudiésemos comprenderlo completamente,
toda nuestra vida se disiparía, y la perfección de nuestra existencia sería una demostración de nuestra perfecta condición espiritual. Así podemos ver cuál era el propósito de Jesús al expresar esta cláusula en primer lugar. Seguidamente vemos que la oración nos dice Padre mío, sino Padre nuestro, lo cual significa sin lugar a duda el hecho verdadero de la fraternidad de los hombres. Ello fuerza nuestra atención desde el principio a fijarnos en el hecho de que todos los hombres son ciertamente hermanos, hijos de un mismo Padre, y que no hay ya judío o griego, o hay siervo o libre, no hay hombre o mujer, porque todos los hombres son hermanos. Aquí Jesús, al establecer el segundo punto, pone fin a todos los disparates absurdos tocantes a la raza elegida o a la superioridad de un grupo sobre otro. Se disipa la ilusión de que los hombres de cierta nación, raza, color o clase social sean superiores a otros. La creencia de la superioridad del grupo al que uno pertenece, el rebaño, como lo llaman los psicólogos, es una ilusión en la que es muy dado el género humano, pero que no tiene lugar en la doctrina de Jesús. Él establece que lo que señala la posición de un hombre es la condición espiritual de su propia alma. Y mientras esté siguiendo el camino espiritual no existe diferencia alguna respecto al grupo al que pertenezca. Como consecuencia final de estas palabras se desprende el mandamiento de que todo lo que debemos orar no solamente por nosotros mismos sino por la humanidad. Todo investigador de la verdad debería observar el pensamiento de la verdad del ser para toda la raza por lo menos un momento cada día, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni para sí muere. Somos en verdad, y en un sentido más literal de lo que generalmente se cree, miembros de un solo cuerpo. Así empezamos a ver que es mucho más de la que superficialmente aparece. El sentido que encierran las simples palabras Padre nuestro, simples y aún podríamos decir inocentes. Jesús ha escondido en ellas un explosivo espiritual capaz de destruir todo el sistema, hecho por el hombre que mantenga esclavizada a la humanidad. Que estás en los cielos. Después de probar claramente que Dios es el Padre de los hombres y que todos los hombres son hermanos, Jesús sigue explicando la naturaleza de Dios y describiendo los hechos fundamentales de la existencia. Habiendo demostrado que Dios y el hombre son Padre e Hijo, Él expone sus funciones respectivas en el sistema del universo, explica que es propio de la naturaleza de Dios estar en los cielos y del hombre estar en la tierra, porque Dios es causa y el hombre es manifestación. La expresión de una causa no puede ser una misma causa y contra la confusión debemos mantenernos en guardia. Aquí la palabra cielos, de acuerdo a la fraseología religiosa, significa presencia de Dios. En términos metafísicos, Dios es lo absoluto, porque su reino es el absoluto ser puro e incondicionado de las ideas arquetipadas. La palabra tierra quiere decir manifestación, y es la función del hombre manifestar o expresar a Dios. En otras palabras, Dios es lo infinito y la causa perfecta de todas las cosas, pero la causa ha de ser expresada, y Dios se expresa a sí mismo por medio del hombre. El destino del hombre es expresar a Dios por toda suerte de medios gloriosos y maravillosos. Vemos parte de esta expresión en lo que le rodea. Primero su cuerpo, que es solo la parte más íntima de su encarnación. Luego su casa, su trabajo, su recreación, en suma su expresión completa. Expresar quiere decir hacer salir, sacar a la luz lo que ya existe implícitamente. Cada detalle o incidente de nuestra vida es una manifestación o expresión de algo que ya existe en el alma. Algunos de estos puntos pueden parecer un poco abstractos al principio, pero como los conceptos falsos acerca de la relación entre Dios y el hombre son precisamente la causa de nuestras dificultades, vale la pena que nos tomemos la molestia de aprender bien la índole de tal relación. Vivir en la manifestación sin preocuparnos por la causa es ateísmo o materialismo, que sabemos a dónde conducen. Y tratar de tener la causa sin la manifestación hace al hombre suponerse a un Dios personal, y esto frecuentemente termina en megalomanía o en la parálisis de la expresión. Lo que importa saber es que Dios está en los cielos y el hombre en la tierra, y que cada uno tiene su propio papel en el orden universal. Aunque son uno, no son idénticos.
Jesús establece cuidadosamente esta distinción cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En la Biblia, el nombre de una cosa significa al mismo tiempo su naturaleza esencial y su carácter. Por eso cuando nos dice lo que es el nombre de Dios y su nombre o naturaleza, dice Jesús es santificado. ¿Pero qué significa la palabra santificado? Si seguimos su origen etimológico, vemos que pertenece al mismo grupo que santo, sano, salud, saludable. De manera que la naturaleza de Dios se nos revela, no solamente digna de nuestra veneración, sino completa y perfecta, enteramente buena. De aquí se derivan notables consecuencias. Estamos de acuerdo que en efecto es siempre la de la misma naturaleza que la causa que lo producen. Por lo tanto, donde quiera que Dios es santificado, todo lo puede Él, que proceda no podrán ser menos que santificarlos también, así como el rosal de la Biblia. Una misma fuente no puede brotar dos aguas dulces y una salada. De todo esto se desprende que Dios no puede, como la gente piensa a veces, envía la enfermedad, o la adversidad, o los accidentes, ni mucho menos la muerte, porque esas cosas se contradicen con su naturaleza. Santificado sea tu nombre significa, tu naturaleza es esencialmente buena, y solo tú eres el autor del bien perfecto. Muy limpio eres de tus ojos para contemplar el mal, y no puedes soportar la miseria. Si pensamos que nuestras dificultades han sido enviadas por Dios, no importa cuán buena nos parezca la razón, estamos dando poder a tales dificultades, y esto hará muy difícil que nos liberemos de ellas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El hombre como manifestación o expresión de Dios tiene un destino ilimitado. Su obra consiste en expresar en forma concreta y definida las ideas abstractas que Dios le proporciona. Y para hacer esto se necesita un poder dotado de poder creador. Si el hombre careciese de este poder creativo, sería solamente una máquina, un autómata manejado por Dios. Pero el hombre no es un autómata, es una conciencia individualizada. Dios se individualiza en un número infinito de puntos focales de conciencia, cada uno diferente del otro. En consecuencia, cada uno de esos puntos está dotado de una capacidad distinta a la percepción, de una manera individual de apreciar el universo. Notemos cuidadosamente que la palabra individuo significa indiviso. La conciencia de cada ser es distinta. ¿Cómo pueden ser dos cosas? Ser una de ellas sin identificarla. La respuesta es de que ello no es posible en el plano material, que es limitado, pero si en el reino del espíritu, que es infinito, con nuestra conciencia presente, limitada y tridimensional, no podemos ver esto, pero podemos comprenderlo intuitivamente a través de la oración. Si Dios no se individualizara, no habría más que una experiencia, pero esto es lo que existe en tantos universos como individuos, quienes los conciben por el acto de pensarlos. Venga a tu reino significa que es nuestro deber estar siempre ocupados en ayuda a establecer el reino de Dios en la tierra, a manifestar en el plano terrestre cada vez más y más las ideas de Dios. Tal es nuestra misión aquí, el decir antiguo de que Dios tiene un plan para cada hombre y tiene uno para ti. Es perfectamente correcto. Cada uno de nosotros, Dios tiene proyectos maravillosos. Él ha planeado una profesión espléndida, llena de interés, vida y alegría para cada uno. Y si nuestras vidas son insípidas o limitadas o mezquinas, no tiene la culpa, sino nosotros. Si solamente descubrimos este plan que Él nos ha trazado individualmente y lo llevamos a cabo, todas las puertas se abrirán ante nosotros. Todos los obstáculos en nuestro camino se desvanecerán. Disfrutaremos del éxito, no nos faltará el dinero que necesitemos y seremos gloriosamente felices. Hay un verdadero lugar en la vida para cada uno de nosotros, que nos dará la seguridad y la felicidad completa si sabemos hallarlo. Si no encontramos ese lugar, no conoceremos nunca la felicidad ni la seguridad. No importan todos los demás bienes que poseamos. Nuestro verdadero lugar es el único que podemos poner de manifiesto el reino de Dios y decir con verdad:
venga tu reino. Nosotros hemos visto cuán a menudo el hombre ejecuta su libre albedrío de una manera negativa. Se permite a sí mismo pensar erróneamente con egoísmo, y este pensar injusto le acarrea toda suerte de dificultades. En lugar de comprender que su función esencial es expresar a Dios, estar siempre ocupados en los asuntos de Dios, él trata de dedicarse a sus propios asuntos. Todos nuestros males se originan en una insensatez. Abusamos de nuestro libre albedrío, tratando de obrar sin Dios, y las consecuencias naturales son todos los males, como la enfermedad, la pobreza, el pecado, las penas y finalmente la muerte física. Ni por un instante debemos tratar de vivir para nosotros mismos, o hacer nuestros planes sin contar con Dios, o suponer que podemos ser felices o alcanzar el éxito en cualquier otro camino que no sea el de la voluntad de Dios. Sea cual fuere nuestro deseo, tanto si concierne a nuestro trabajo diario o nuestros deberes en el hogar, a nuestras relaciones con el prójimo o a nuestros proyectos personales, si buscamos nuestro bienestar personal en vez de servir a Dios, estamos guardando para todos nosotros toda clase de obstáculos, desilusiones e infelicidades, no obstante lo que las apariencias muestren en ese momento, mientras que si nos disponemos a obrar conforme a lo que, mediante la oración entendemos es su voluntad, entonces estamos asegurando el éxito, la libertad, el gozo, por mucho sacrificio y autodisciplina que ello puedan requerir temporalmente. Lo que nos trae cuenta es poner en armonía lo antes posible toda nuestra naturaleza con la voluntad de Dios, manteniendo una constante comunión espiritual con Él y observando una serena y continua vigilancia. Nuestra voluntad es nuestra para hacer la tuya. En su voluntad está nuestra paz, dijo Dante, y la Divina Comedia es en verdad un estudio de estos estados fundamentales de la conciencia. El infierno es la condición del alma que trata de vivir sin Dios. El paraíso, el alma que ha llegado a la unidad consciente con la voluntad divina. Y el purgatorio, el alma que lucha para pasar de un estado a otro. Fue este sublime conflicto del alma lo que arrancó del corazón del gran Agustín este grito: tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que no reposan en ti. El pan nuestro de cada día dándosele hoy, porque somos los hijos de un Padre que nos ama. Podemos esperar de Él todo lo que necesitamos. De manera natural y espontánea los niños esperan recibir de sus padres todo lo que les falta, y de igual manera debemos nosotros contar con Dios. Si con fe y conocimiento lo hacemos así, jamás esperaremos en vano. Es la voluntad de Dios que nuestras vidas sean sanas, felices, abundantes en experiencias de dicha, que progresemos libre y constantemente, día tras día y semana tras semana, a medida que vamos adelante en el camino que conduce a la perfección. Para esos menesteres, el alimento, las ropas, el abrigo, los medios para viajar, libros, etc., sobre todo lo que necesitamos es libertad. Y la oración incluye todas esas cosas en la palabra pan. El pan, es decir, no significa solamente el alimento, sino todo lo que el hombre necesita para disfrutar una vida sana, feliz, libre y armoniosa. Para obtener esos bienes tenemos que demandárnoslo, no necesariamente en detalle, pero tenemos que pedirlos reconociendo a Dios, y solo a Dios, como la fuente de todo nuestro bien. Toda privación será siempre explicable por el hecho de que hemos buscado nuestros bienes en alguna fuente secundaria, en vez de recurrir a Dios mismo, el autor y dispensador de la vida. Generalmente pensamos que nuestros recursos financieros nos vienen de nuestras inversiones o de ciertos negocios, o tal vez de nuestro patrón, cuando en verdad estos no son más que canales por los cuales nos viene lo que la fuente eterna provee. El número de canales es infinito, la fuente es una. El medio particular por el cual recibimos nuestros recursos de hoy cambiará probablemente mañana, porque el cambio es la ley cósmica en la manifestación de la vida. El estancamiento es la muerte, pero en tanto comprendamos que la fuente de nuestras posesiones es el espíritu inmutable, todo va bien. Si un canal se obstruye, otro se abrirá inmediatamente. Por otra parte, si creemos como la mayoría que este medio particular es la fuente de nuestra prosperidad, tan pronto como se obstruya la cual,
ocurre a menudo. Nos encontraremos en la pobreza porque creemos que la fuente se ha secado y los efectos en el plano físico son siempre tal y como nos lo imaginamos. Tomemos el ejemplo de un hombre que considera su profesión como la única fuente de recursos y supongamos que, por una u otra razón, pierde su puesto. Debido a que él cree que su posición es su única fuente de ingresos, el perderla significará naturalmente que sus ingresos cesan. De esta manera tiene que dedicarse a buscar un nuevo trabajo y acaso transcurre un largo tiempo durante la cual se vea prácticamente la pobreza. Pues bien, si tal hombre mediante la comunión espiritual diaria hubiese comprendido a Dios como el único dispensador de sus bienes y ha supuesto solo el camino particular por donde venían, entonces al cerrarse el que antes tenía, otro y probablemente uno mucho mejor se habría abierto inmediatamente. Si su confianza hubiese estado en Dios como fuente de recursos, en Dios que es inmutable, infalible, eterno, entonces nueva ayuda le habría llegado de alguna parte, a través de cualquier canal, de la manera más fácil posible. En un caso precisamente igual, un hombre de negocios puede encontrarse obligado por razones que están fuera de su alcance a cerrar su empresa, o aquel cuyos recursos consisten en razones que están fuera de su alcance, o aquel cuyos recursos consisten en bonos y acciones puede encontrar un día que sus valores han bajado a cero, debido a acontecimientos inesperados en la bolsa o alguna catástrofe en una fábrica o una mina. Si este hombre considera su negocio y sus inversiones como una fuente de recursos, creerá entonces que tal fuente se ha secado y lógicamente sufrirá las consecuencias, mientras que si su confianza descansa en Dios, permanecerá en cierto modo indiferente al canal por el cual lo recibe, que será fácilmente suplantado por uno nuevo. En suma, debemos ejercitarnos en considerar a Dios como la causa o fuente de donde viene todo lo que necesitamos, ya que el canal, cosa enteramente secundaria, vendrá por sí mismo. En un sentido más importante y profundo, nuestro pan de cada día significa la realización de la presencia de Dios. La íntima convicción de que Dios no es solamente un nombre, sino la gran realidad, la seguridad de que, por Él es Dios, perfectamente bueno, omnipotente, sabio y misericordioso. No tenemos nada que temer, que podemos confiar en Él, porque Él se encargará de nosotros, porque Él quiere proveernos de todo lo que necesitamos, enseñarnos todo lo que necesitamos saber y guiar nuestros pasos de tal manera que no cometamos errores. Este es el sentido de Emmanuel, o Dios con nosotros, y sepamos que eso significa, sin lugar a duda, cierto grado de actual realización, es decir, cierta experiencia consciente y no un mero reconocimiento teórico del hecho, no simplemente hablar de Dios, por muy bellamente que lo hagamos o pensar acerca de Él, sino tener de Él una experiencia real en algún sentido. Cierto que debemos empezar por pensar en Dios, pero esto debe conducir a la realización de su presencia, que es el pan. He aquí el punto esencial. La realización o experiencia de Dios es lo que importa. Ella es lo que marca el progreso del alma, lo que asegura la demostración o la manifestación de Dios en nosotros. La realización, que nada tiene que ver con los elegantes teorizadores de palabras, es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Tal es el pan de vida, el maná oculto. Cuando uno lo tiene, posee todas las cosas en verdad y en hechos. Jesús se refiere varias veces a esta experiencia como pan, porque es el alimento del alma, tal como el alimento material es para la nutrición del cuerpo. Con esta sustancia el alma se desarrolla y se fortalece, privada de ella se marchita y se atrofia. El más corriente error, por supuesto, es pensar que basta un reconocimiento formal de Dios, o que hablar de las cosas divinas, por más poéticamente que se haga, es lo mismo que poseerlas. Pero esto es exactamente lo mismo que suponer que mirar un plato de alimento o discutir acerca de la composición química y de sus ingredientes, que equivale a comérselo. Tal error es la explicación al hecho de que mucha gente ora durante largos años sin resultados, porque si la oración es una fuerza viva, es imposible orar sin que algún resultado se produzca. La realización no se obtiene por mero deseo, ha de venir naturalmente como resultado de la oración metódica diaria.
Buscarla por el poder de la voluntad es la vía más segura para no llegar a ella. Oremos con regularidad serenamente, recordando que todo esfuerzo o agonía mental se frustra a sí misma, y luego tal vez cuando menos la esperemos, como ladrón en la noche, la realización vendrá. Mientras tanto, es bueno saber que toda clase de dificultades prácticas pueden ser vencidas por la oración sincera, aun sin que ocurra una realización consciente. Hemos sabido de algunas personas que han tenido sus mejores demostraciones con un grado mínimo de realización, pero en general no logramos el sentimiento de seguridad y bienestar, el cual tenemos derecho hasta que percibamos en nosotros mismos la presencia divina. Otra razón por la cual la presencia de Dios es simbolizada por un alimento es que la acción de ingerir nuestro alimento material es esencialmente algo que debe ser hecho por nosotros mismos. Nadie puede asimilar alimento por otro. Podemos emplear criados para que hagan toda clase de menesteres, pero hay una cosa que tiene que ser realizada por uno mismo: comer el propio alimento. De la misma manera, nadie puede realizar por nosotros la presencia de Dios. Podemos y debemos ayudar a otros a sobrellevar determinadas dificultades. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero nadie puede pensar ni sentir por nosotros. Y el acto de ver en espíritu la sustancia y la demostración de la presencia divina no puede ser cumplido sino por el individuo mismo. Hablando de este pan de vida, Jesús lo llama el pan cotidiano. La razón de ello es fundamental. Nuestro contacto con Dios debe ser latente y vivo. En nuestra actitud real hacia Dios, lo que gobierna nuestro ser. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. La cosa más fútil del mundo es tratar de vivir un concepto que pertenece al pasado. La cosa que tiene verdadero valor espiritual en nuestra vida es verificar la presencia de Dios aquí y ahora. Nuestras más débiles realizaciones de hoy tienen infinitamente más poder de ayudarnos que la más viva de ayer. Seamos agradecidos por nuestras experiencias pasadas, sabiendo que ellas quedan con nosotros para siempre en el cambio que han operado en nuestro ser. Pero no confiemos en un ápice de ellas para nuestras necesidades de hoy. El Espíritu Divino es, y el flujo y reflujo de la aprehensión humana no lo hace cambiar. El maná del desierto en el Antiguo Testamento es el propósito de esto. Las tribus que vagaban por el desierto recibieron la promesa de que les caería del cielo cada día una cantidad de maná suficiente para las necesidades de cada uno de ellos, con la advertencia de que no guardasen nada para el día siguiente. Bajo ningún concepto debían comer los alimentos del día anterior, y los que desobedecían eran castigados con la pestilencia o la muerte. Así es con nosotros. En tanto tratemos de sustentarnos en nuestra realización de ayer, estamos tratando de vivir en el pasado, y vivir en el pasado es morir. El arte de la vida es vivir en el presente y hacer cada momento actual tan perfecto como sea posible, cayendo de la cuenta de que somos instrumentos y la expresión misma de Dios. La mejor manera de prepararnos para mañana es hacer que el día de hoy sea todo lo que debe ser, y perdonarnos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta cláusula es el centro de gravedad de la oración del Padre Nuestro, la llave estratégica de todo tratamiento espiritual. Notemos que Jesús ha compuesto esta maravillosa oración de tal manera que corresponde perfectamente a los estados sucesivos del desarrollo del alma, y del modo más conciso y eficaz. No omite nada que sea indispensable para nuestra salvación, y sin embargo, tan concisa es que no sobra ni un pensamiento ni una palabra. Cada idea ocupa su lugar en un orden lógico y armonioso. Algo más sería redundancia, algo menos la dejaría incompleta. Este punto que tratamos ahora concierne al factor crítico de perdonar las ofensas. Habiéndonos dicho lo que es Dios, lo que es el hombre, cómo funciona el universo, cómo hemos de hacer nuestra parte, la salvación de la humanidad y de nuestras propias almas, nos explica cuál es nuestro verdadero alimento o provisión y la manera de obtenerlo. Y ahora viene la cuestión del perdón de los pecados. El perdón de los pecados es el problema central de la vida. El pecado es una sensación de estar separados de Dios
Y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El pecado es un esfuerzo para obtener un bien al cual no tenemos derecho en justicia. Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu. Y como todos somos uno con el gran todo del que somos espiritualmente una parte, de esto se deduce que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos, en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. El mal, el pecado, la caída del hombre, representa la negación de esta idea en nuestros pensamientos. Tratamos de vivir sin Dios, de pasarnos sin Él, como si estuviésemos una vida independiente, un espíritu separado, como si nuestros proyectos, nuestros fines, nuestros intereses fuesen distintos de los suyos. Si tal fuese la verdad, la vida del universo no sería coordinada y armoniosa, sino un caos de rivalidades y de luchas. Siendo separados de nuestro prójimo, podríamos injuriarle, robarle, herirle o hasta destruirle sin ningún prejuicio para nosotros mismos. Más aún, cuando más quitáramos a los otros, tanto más tendríamos en nuestro provecho. Mientras más pensamos en nuestros propios intereses y más indiferentes fuésemos al bienestar de los demás, tanto más poseyéramos de ello. Se seguiría naturalmente que nuestros prójimos tratarían de pagarnos con la misma moneda. Y, de ser ello la verdad, el universo entero se regiría por la ley de la jungla y acabaría por destruirse a sí mismo en la anarquía creada por su propia flaqueza. Afortunadamente, ese no es el caso, y ahí reside la alegría de la vida. No cabe duda que muchas personas se conducen como si creyesen que la verdad es así, y muchas otras, que aparentemente no lo creen, tienen sin embargo un sentimiento vago de que es así como están organizadas las cosas. No obstante que su conducta no corresponda a tal noción, y es aquí precisamente donde se encuentra la verdadera base del pecado en todas sus manifestaciones. Resentimiento, condena, celos, remordimientos y toda la infinita gama del mal. Esta creencia es una vida independiente y separada, es el pecado primitivo. Y antes de esperar algún progreso en nuestra vida espiritual, hemos de tomar el cuchillo y cortar esta cosa maligna de una vez para siempre. Sabiendo esto, Jesús insertó en el punto crítico de la oración una declaración cuidadosamente preparada, destinada a dar cumplimiento a su fin y al nuestro. Su cláusula con respecto al perdón nos coloca en un trance definido, sin posibilidad alguna de escape, evasión, reserva mental o subterfugio de ninguna clase a llevar a cabo el gran sacramento del perdón en toda su amplitud y poderoso alcance. Cuando repetimos inteligentemente la gran reflexión, con oración y sinceridad, nos encontramos de repente, por decirlo así, en un callejón sin salida, no quedándonos remedio más que hacer frente al problema. Tenemos positiva y definitivamente que perdonar a todo aquel a quien de alguna manera debamos perdón, principalmente a aquellos que nos han ofendido. Jesús no deja lugar para ningún posible rodeo en este aspecto tan importante. Él compuso su oración con más habilidad que la de ningún abogado desplegaría jamás en redactar un contrato. De tal manera la ha formulado que, una vez fija en ella la atención, no es preciso o perdonar a nuestros enemigos con toda sinceridad o nunca jamás repetir tal oración. Si tratamos de recitarla sin perdonar de todo corazón, es probable que no podamos terminarla. Este precepto central se nos adherirá a la garganta. Notemos cuidadosamente que Jesús no dice: perdóname mis deudas y yo trataré de perdonar a los otros, o veré si puedo hacerlo, o yo voy a perdonar en general pero reservándome ciertas excepciones. Él nos obliga a declarar que hemos perdonado en verdad y perdonado a todos, y es de este perdón que depende el nuestro. ¿Quién es aquel que posee gracia suficiente para decir sus oraciones sin anhelar al mismo tiempo el perdón u olvido de sus propios errores y faltas?
¿Quién sería tan insensato como para buscar el reino de Dios sin desear al verse redimido de su propio sentimiento de culpabilidad? Nadie, sin duda. Pues de la misma manera nos encontramos cogidos de la proposición inaludible de que no podemos demandar nuestra libertad antes de que hayamos liberado a nuestro hermano. El perdón de las ofensas es el vestíbulo del cielo y Jesús, sabiéndolo, nos ha conducido a la puerta. Hemos de perdonar a todo aquel que nos haya ofendido de alguna manera y dejar fuera toda censura de la conducta de otros si queremos entrar. Al mismo tiempo, cosa no menos importante, hemos de liberarnos de todo sentimiento de propia condenación o remordimiento. Hemos de perdonar a otros y, habiendo cesado de incurrir en nuestros pecados, nos es preciso aceptar que Dios también nos perdona a ellos, o no podemos alcanzar ningún progreso espiritual. Uno tiene que perdonarse a sí mismo, pero no podrá hacerlo sinceramente hasta que no haya perdonado a otros primero. Habiendo perdonado a otros, uno debe estar listo para otorgarse su propio perdón, porque rehusar hacerlo entraña solamente orgullo espiritual. Y por este pecado cayeron los ángeles. Nunca se insistirá demasiado en este punto. Es necesario perdonar. Probablemente existe muy poca gente en el mundo que alguna vez no haya sido ofendida, o maltratada, o despreciada, o injuriada, o incomprendida, o tratada injustamente de alguna manera por alguien. Estas heridas viejas se ocultan en la memoria formando abscesos supurantes, y no hay más que un remedio de extirparlas y arrojarlas fuera, y para eso no hay más que un método: el perdón. Desde luego, no hay nada tan fácil en el mundo como perdonar a quienes no nos han hecho mucho daño. Nada es tan fácil como olvidar las pérdidas insignificantes. Todo el mundo está dispuesto a hacer esto, pero la ley del ser nos exige no solamente el perdón de esas bagaletas, sino también de aquellas cosas tan duras de perdonar que al principio nos parecen de todo punto imposible hacerlo. El corazón dolorido exclama: ¿eso es mucho pedir? Tal cosa me ha herido demasiado, es imposible, no puedo perdonarlo. Pero el Padre nuestro pone como condición a nuestro perdón que se escape de limitación y de culpa el perdón de los otros. No hay alternativa para esto. Tiene que haber perdón, no importa cuán hondamente hayamos sido ofendidos o cuán terriblemente hayamos sufrido. Tenemos que perdonar. Si nuestras oraciones no obtienen respuesta, indaguemos en nuestra conciencia y veamos si hay alguien que todavía no hayamos perdonado. Tratemos de descubrir si no hay algún viejo motivo que nos mantenga llenos de resentimiento. Busquemos. No sea que algún día alberguemos un sentimiento de hostilidad contra algún individuo, grupo, nación, raza, clase social, determinado movimiento religioso que desaprobamos, un partido político, etc. Si es así, entonces hay una acción de perdón que tenemos que llevar a cabo, y cuando lo hagamos probablemente podremos demostrar en nuestra vida la presencia de Dios. Si no podemos perdonar en el presente, tendremos que aguardar hasta que podamos ver realizadas en nosotros las obras de Dios. Y también tendremos que posponer la recitación del Padre Nuestro, so pena de colocarnos en la posición de no desear el perdón de Dios. Liberar a otros significa liberarse de uno mismo, porque el resentimiento es en realidad una forma de sujeción. Es una verdad cósmica que se necesitan dos para ser un prisionero, el propio prisionero y su guardián. No se puede ser prisionero de sí mismo. Cada prisionero debe tener su carcelero, y éste pierde la libertad tanto como su cautivo. Mientras alimentamos resentimiento contra cierta persona, estamos a ella por un enlace cósmico, por una verdadera cadena de carácter espiritual. Estamos unidos a la persona que odiamos. La única persona tal vez a quien aborrecemos en el mundo es la misma quien nos unió por una cadena más fuerte que el acero. ¿Es eso lo que deseamos? ¿Es esa la condición en la que queremos seguir viviendo? Recordemos que pertenecemos a la cosa a la cual estamos atados en pensamiento, y que en ese enlace subsiste tarde o temprano el objeto de nuestro rencor. Intervendrá de nuevo en nuestra vida probablemente para causar calamidades. ¿Estamos dispuestos a arrastrar tal contingencia? Sin duda que no.
En ese caso, la única manera de liberarnos es cortar los lazos que nos hacen vulnerables por un acto puro de perdón. Desatemos el objeto de nuestro resentimiento y dejémoslo ir. Mediante el perdón, los libramos a nosotros mismos y salvamos nuestra alma. Y como la ley del amor es la misma para todos, ayudamos también a nuestro ofensor a liberar la suya. Pero, ¿cómo, en el nombre de todo lo que es sabio y bueno, se llevará a cabo el acto mágico del perdón cuando hemos sido tan profundamente lastimados que, aunque lo hemos deseado con todo el corazón, nos ha sido completamente imposible perdonar, y habiéndolo intentado una y otra vez hemos encontrado la tarea más allá de nuestras fuerzas? La técnica del perdón es suficientemente simple y no difícil de poner en práctica tan pronto la entendamos. La única cosa esencial en la voluntad es perdonar. Una vez sentado que deseamos perdonar a nuestro ofensor, la mayor parte de la obra ya está hecha. El acto de perdonar se convierte para muchos en un fantasma porque mantienen la impresión errónea de que perdonar a una persona implica al mismo tiempo que tal persona nos agrade. Felizmente, no es este el modo alguno el caso. No se trata de que nos guste a alguien por quien no sentimos espontánea simpatía. Y en verdad, no es posible sentir agrado hacia otros por obligación. Tratar de hacerlo equivale a querer sujetar el viento en la mano cerrada. Y si uno persiste en esforzarse a sí mismo al hacer tal cosa, terminará por aborrecer a su ofensor en grado mayor que antes. Muchas buenas personas solían pensar que, cuando alguien los ofendía mucho, era su deber cultivar el sentimiento de amistad y cariño hacia quienes los maltrataba. Y como tal cosa es de todo punto imposible, resultaba que caían los tristes estados de abatimiento y confusión, que terminaban necesariamente en una deplorable sensación de fracaso y de pecado. No estamos obligados a sentir amistad por nadie, a no ser espontáneamente, pero si estamos bajo la ineludible obligación de amar a todos, amor o caridad, como la Biblia le llama, que significa un sentimiento activo e impersonal de buena voluntad. Esta actitud no tiene directamente nada que ver con nuestras simpatías individuales. Aún va siempre seguida, tarde o temprano, por una maravillosa sensación de paz y felicidad. Este es el método para llevar a cabo el perdón. Apartémonos a donde podamos estar en quietud, repitamos una oración de nuestra preferencia o leamos algo. Entonces repitamos serenamente: yo perdono libre y totalmente a X persona. Lo libero y lo dejo ir. Perdono sin reservas todo lo tocante a este asunto. En todo lo que a mí concierne está terminado para siempre. Dejo a Dios que está toda esta carga. Ahora esta persona está libre y yo también. Le deseo bien en cada frase de su vida. Nuestro incidente ha terminado del todo. La verdad de Jesús nos ha hecho libres a los dos y doy gracias a Dios. Entonces levantémonos y vayamos a lo que nos interesa. Bajo ningún concepto repitamos esta operación de perdonar porque se entiende que lo hemos hecho una y otra vez para siempre. Y hacerlo de una vez significaría tácticamente que hemos repudiado lo hecho con anterioridad. Después, siempre que el recuerdo del ofensor o de la ofensa venga a nuestra mente, bendigámosle brevemente y echemos fuera el pensamiento. Hagamos esto cuantas veces el pensamiento se inquiete. Volverá cada vez con menos frecuencia y terminaremos olvidándolo del todo. Luego es imposible que tras un intervalo más o menos a lo largo del viejo incidente vuelva a la memoria una vez más. Pero entonces comprobaremos que toda la amargura y el resentimiento han desaparecido y que ambos estamos libres con esa libertad perfecta que conocen los hijos de Dios. El acto del perdón ha sido completo y una maravillosa experiencia de gozo inundará nuestro ser como manifestación positiva de la presencia de Dios en nuestra vida. Todo el mundo debería practicar el perdón en general, todos los días. Cuando hagamos nuestras actividades diarias, decretemos una amnistía general, perdonando a cada uno que pueda habernos herido de alguna manera, pero sin particularizar en lo más mínimo. Simplemente digamos: con todo el corazón perdono a todos. Luego, si durante el día viene un sentimiento de rencor a nosotros, bendigamos brevemente al culpable y fijemos la atención en otra cosa.
Tal actitud disipará todo resentimiento y toda condenación, tendrá una influencia vivificante en nuestra salud y felicidad y en verdad efectuará en nosotros un cambio revolucionario. Y no nos pongas en la tentación más que líbranos del mal. Esta cláusula ha causado probablemente más controversias que ninguna otra parte de esta oración. Para muchas personas sinceras ha sido un verdadero tropiezo. Creen ellos, y con razón, que Dios no podrá conducir a nadie hacia la tentación o el mal de ninguna clase, por lo cual el sentido de tales palabras no suenan sinceras. Por este motivo ha habido muchos intentos de modificar el contenido de esta frase, pensando que Jesús no ha podido decir lo que tales palabras suponen que dijo. Y así se ha buscado cierta fraseología que viniera más en concordancia con el tono general de su enseñanza. Heroicos esfuerzos se han hecho para variar el texto griego original, pero han sido tiempo perdido. La cláusula tal como está expresa a la perfección el contenido íntimo del mensaje. No olvidemos que el Padre Nuestro abarca todos los aspectos de la vida espiritual bajo su forma condensada y constituye un manual completo para el desarrollo del alma, y Jesús conocía bastante bien los peligros sutiles y las dificultades sin número que el alma encuentra en cuanto comienza a avanzar en el camino de la perfección. Como los que se hallan todavía en una etapa preliminar de ese desarrollo no encuentran tales dificultades, concluyen que esta cláusula es innecesaria. Pero se equivocan. Cuanto más meditamos, cuanto más tiempo dedicamos a la oración, tanto más aumenta nuestra sensibilidad. Y si consumimos un gran tiempo indagando acerca de las cuestiones que atañen a nuestra alma, nos tornaremos extraordinariamente sensitivos. Ello es excelente sin duda, pero como todo en este mundo tiene sus peligros. Cuanto más lejos se llega en el camino de la vida espiritual, tanto más poder se gana en la oración, pero al mismo tiempo se hace uno más vulnerable a nuevas tentaciones que son desconocidas a los novicios. Se nota, además, que por las faltas ordinarias insignificantes a los ojos de la mayoría, uno es castigado severamente, pero esto es bueno porque nos obliga a mantenernos en la línea recta y en perenne vigilancia. Las transgresiones aparentemente menores, los zorros pequeños que echan a perder nuestras viñas, malograrán todo nuestro poder espiritual si no las atendemos prontamente. Nadie que haya alcanzado este nivel espiritual será tentado a meter la mano en la bolsa ajena, ni a robar una cosa más. Pero ello no implica que no tenga tentaciones, y las que se presenten serán cada vez más sutiles y por lo tanto más difíciles de vencer. A medida que avanzamos en el terreno espiritual, si no estamos vigilantes, la tentación de luchar por la propia gloria en ventajas materiales, tentación de permitir que las preferencias personales influyan en nuestra imparcialidad. Y más allá, y por encima de todos los pecados, está el pecado mortal del orgullo espiritual, la suprema flaqueza de un corazón noble, que se embosca en este camino. Muchas almas elevadas que han pasado victoriosamente todas las pruebas, han caído en una condición de superioridad moral y su propia justificación que ha venido a ser como una cortina de acero entre ellos y Dios. El mucho saber comporta mucha responsabilidad y violar esa responsabilidad acarrea castigos terribles. No obstante, se obliga a que es una verdad primordial en las cosas espirituales. El conocimiento que tiene uno, de verdad, por pequeño que sea, es un sagrado depósito que nunca debe ser profanado, así como es cierto que no debemos arrojar nuestras perlas a los cerdos, ni imponer por la fuerza la verdad, allí donde no quieren recibirla. No es menos cierto que debemos sabiamente diseminar el conocimiento de Dios entre la humanidad, a fin de que ninguno de estos pequeños tenga hambre. A causa de nuestro egoísmo o indiferencia, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Los viejos escritores místicos estaban tan conscientes de estos peligros que con su don de alegría han representado el alma en el camino ascendente hacia un viajero detenido de cada vuelta y sometido a diversas pruebas antes de poder seguir. Si lograran pasar las pruebas satisfactoriamente, se podría continuar adelante con la bendición de quien lo había desafiado. Pero, si desafortunadamente fallaba, se le negaba el paso.
Ocurre que algunas almas con escasa experiencia, ansiosas por un rápido progreso, desean imprudentemente someterse a toda clase de pruebas, y aún de poner a buscar dificultades que vencer, como si sus propios caracteres no les presentasen ya amplia ocasión para ejercitarse. Olvidan la sabia réplica de nuestro Señor en el desierto: no tentarás al Señor tu Dios, como está escrito, y los resultados de obrar en contra son siempre desastrosos. Es por ello que Jesús ha insertado una cláusula en la cual pedimos que se nos libre de todo aquello que sea demasiado para nosotros de acuerdo con nuestro nivel espiritual. Pero si somos sensatos orando diariamente por sabiduría, inteligencia, pureza y la guía del Espíritu Santo, jamás nos veremos en presencia de ninguna dificultad contra la cual no sean suficientes nuestros propios recursos para vencerla. Ninguna plaga tocará tu morada. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. He aquí una estupenda cláusula sentenciosa en la que se resume la verdad esencial de la omnipresencia y la totalidad de Dios. Significa en verdad que Dios es el todo del todo, el hacedor, la acción y el hecho, y podíamos decir también que el espectador. El reino en este caso significa toda la creación en todos los planos, porque eso es la presencia de Dios. Dios como manifestación o expresión. El poder es evidentemente el poder de Dios. Sabemos que Dios es el único poder. Por eso cuando obramos u oramos, es realmente Dios quien se expresa por medio de nosotros. Así como el pianista expresa su música usando los dedos de su mano, aquellos que obedecen a Dios vienen a ser como sus dedos con los que Él obra. Suyo es el poder. Si cuando oramos mantenemos la idea de que es realmente Dios quien actúa por medio de nosotros, nuestras oraciones ganarán inmensamente en eficacia. Digamos, es Dios quien me inspira. Antes de emprender una obra cualquiera pensamos sinceramente, la dádiva inteligencia está actuando ahora a través de mí, y nos sorprendemos de ver con qué extraordinario éxito llevamos a cabo las tareas más difíciles. El cambio maravilloso que se opera en nosotros a medida que realizamos lo que la presencia de Dios realmente significa, transforma cada fase de nuestra vida, volviendo a la tristeza en gozo, la vejez en juventud, las sombras en luz. Tal es la gloria, y la gloria que nosotros recibimos es, por supuesto, la de Dios también. Y la felicidad que esta experiencia nos trae es, de nuevo, Dios mismo, quien está consciente de esa felicidad a través de nosotros. En años recientes el Padre Nuestro se ha descrito a menudo en la forma afirmativa. Así, por ejemplo, la cláusula «Venga tu reino, hágase tu voluntad» viene a ser «Tu reino ha venido, tu voluntad se está cumpliendo». Todas estas paráfrasis son interesantes y sugestivas, pero su importancia no es vital. La forma afirmativa sería la más conveniente con el propósito de curar, pero no es más que eso, una forma de oración. Jesús usaba la forma invocatoria a menudo, aunque no siempre, y su uso frecuente es indispensable para el desarrollo del alma. No se debe confundir con la forma suplicatoria, en la cual se demanda gimiendo como un esclavo que suplica a su dueño. Esta actitud es siempre falsa. La forma más elevada de la oración es la contemplación, en la cual el pensamiento y el pensador se vuelven uno. Esta es la unidad de muchos de nosotros, la cual es rara vez experimentada por los primeros estados del desarrollo espiritual. Tenemos que orar como lo menciona nuestro 11º paso y practicar también el tercero, siempre dejando que nos deje conocer su voluntad y al mismo accionar.